Esta historia empieza así. Esta historia empieza con Antonio Escotado sosteniendo entre sus dedos pulgar e índice una pastilla y levantándola buscando la luz del sol. Es un día indeterminado del mes de agosto de 1982 y Escotado está sentado a la sombra en Can Isidro, una masía sin agua corriente ni electricidad, desde la que se pueden contemplar varias de las bahías que marcan la costa de Ibiza. Ahora mismo, Antonio Escotado acaba de colocarse en la punta de su lengua una cápsula de 125 miligramos que ha viajado desde Estados Unidos, haciendo escala en Zúrich, escondida en el equipaje de un broker de origen iraní reconvertido en promotor de fiestas. El contenido de la cápsula, tras digerirse en el estómago y ser absorbido por la sangre, se diluye en diminutas partículas en un vertiginoso viaje hasta el cerebro de Escotado. Segundos después, 3 neurotransmisores se activan en paralelo en el cerebro del filósofo, creando una sensación intensa que no perturba a un psiconauta experimentado como él, pero que sí produce un cambio brusco durante varios minutos en los que la producción de serotonina se altera, modificando el estado de ánimo, al mismo tiempo que la dopamina agudiza su percepción del placer y la norepinefrina acelera la presión sanguínea, activando una respuesta física. Se derrumban las puertas del corazón, escribirá más tarde en su libreta de notas. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hoy en Carne Cruda nos vamos de fiesta. Y hablaremos de música electrónica, de discotecas míticas, de drogas. De fines de semana sin dormir, de corrupción urbanística, de chantajes. De secuestros, sicarios y de los Max Mix. Incluso hablaremos de Operación Triunfo. Porque todo eso y bastante más tiene cabida en Fiesta, una tragicomedia sobre hedonismo, fin de semana y música de baile, el libro escrito por Asier Ávila y publicado por Libros del Cao. Un libro que narra el auge y caída del hedonismo de las últimas décadas del siglo XX, del apogeo de las macrodiscotecas y de todo lo que aquello conllevó. Por un lado, las ganas de diversión de una juventud desencantada y por otro, la codicia de los que vieron dinero fácil en las drogas y la venta de discos. Y a medio camino entre la oscuridad generacional y las ganas de bailar en la pista, la música la pondrán la banda más cabreada de Móstoles, VVV Tripping You. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Ya lo dicen VVV Tripping You, toda la puta vida igual, una temporada más, no hay fiesta sin resaca. Ya sabemos que en cualquier fiesta que se precie siempre se cuela un come orejas. Señor Sanabria, bienvenido. Lo bueno de haberle conocido, Gallego, es que para mí todos los días son fiesta, salvo los que me toca venir aquí. 15 años, hablamos antes. 15 años, sí, ya. 15 años soportándole. Y no disminuye mi asco. Es usted el error más triste de la historia de este programa. 15 años llevo arrepintiéndome, sí. La verdad es que hay que reconoceros la tenacidad, 15 años, ¿eh? Otra Sí. cosa seguramente no, pero qué determinación para aburrir al personal. Especialmente la suya, la de Sanabria. Si no, ya usted se lo reconozco, Gallego. Año tras año, 15 años en la brecha. En caso de cataclismo nuclear, las top 3 de supervivientes va a ser Gallego, seguido de las ratas y muy de cerca de las cucarachas. Bueno, de eso tiene usted en abundancia en casa, ratas y cucarachas. Eso así se explica esa putridez que despide. Es que con ese receptor nasal XX y esos delirios no me engaña que usted lo entienda todo mal. Compruebo con cierta tristeza que seguís haciendo chistes sobre la vejez, sobre lo mal que oléis. Sí. Y es justo lo que les pasa a vuestras bromas. No huelen muy bien y envejecen mal. Sí. Así que a callar un poquito y a trabajar un poquito. Por cierto,
Violeta, que te has traído tu camiseta de Ravera. Cuenta la verdad, se la he robado a Marta. Se la ha robado a Marta porque llevaba la misma camiseta de Ruido Rosa, la sala de Granada, que me había puesto yo esta mañana. Bueno, que venimos sin dormir y hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos, venimos del after y ya ha empezado a coordinarse nuestras reglas. Sí. Toda la puta vida igual, así que vamos con el temazo. Bueno, temazo. Qué temón. Temazo. Temón. Temazo. Temazo, ¿eh? Señor Sanabria, que empiece la fiesta. Qué día. Wow, vaya día vamos a tener en el capítulo de hoy. Bueno, Fiesta, una tragicomedia sobre hedonismo, fin de semana y música de baile, como decía, es escrito por Asier Ávila, publicado por Libros del Cao y que cuenta la historia de la vida nocturna en España en los últimos 40 años, como reflejo de la evolución social, económica y cultural del país. Lo que comenzó como un entretenimiento en la transición ha atravesado diversas etapas, desde el auge de las discotecas y la música electrónica hasta las macrofiestas y los festivales de electrónica. Drogas sintéticas como el éxtasis llegaron a España desde el Reino Unido, los Países Bajos, impulsaron el desarrollo de la música electrónica y amplificaron la experiencia sensorial en las fiestas. El bacalao, ese mejunje de techno, de house y de electronic body music que se escuchaba durante días enteros en los coches que viajaban de una discoteca a otra, cuando no de una provincia a otra. Una historia paralela a la crisis de los años 80, la ilusoria épica de Barcelona 92, el descalabro socialista y el último hurra de la industria discográfica con Operación Triunfo. ¿Y su autor es? Asier Ávila, que es también el guionista de Megamix Brutal, una serie documental brutal, por cierto, estrenada este verano en RTV Play y 3Car, que cuenta la historia del sello Max Music, la discográfica que creó la saga Max Mix, de la que tiene que quedar algún casete en tu habitación, en casa de tus padres seguro. En la Barcelona de principios de los 80, de cada 2 parados, uno es menor de 25 años. Los jóvenes tienen poco trabajo y muchas ganas de olvidar modos de vida anticuados. A pesar de todo, el presente es puro color. Estos aires de cambio crean el escenario perfecto para la llegada de una revolución musical que tendrá su epicentro en las pistas de baile. Asier Ávila, crudos días, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme. Oye, ¿de dónde sale la necesidad de contar esta historia tan brutal? De varios lugares en realidad, pero quizá uno que me parece bastante interesante es el hecho de que yo nunca supe divertirme como el resto. Y yo siempre era el personaje que podía estar apoyado en una barra de bar o apoyado en una barra de discoteca sin ser capaz de bailar y de dejarme llevar y de disfrutar de la noche en realidad, ¿no? Y ese observar al otro creo que creó un germen en mí que me ha obligado a investigar por qué motivos esto sucede o sucedió, sobre todo, especialmente. Y es muy difícil investigar esta historia tan oral, tan vivencial, que ocurre en un momento pero deja poca arqueología. Claro, por un lado sí, por otro lado, como afectó a tantos millones de personas y en diferentes décadas, no es tan difícil. Es encontrar el camino. Y en este caso lo que yo hice es como acotar y no intentar hacer lo imposible, que es describir la historia de millones de españoles, sino intentar encontrar una especie de senda que pudiera combinar todas estas historias y que fuera tragicómica, que era un poco el motivo central también. Claro, ¿cuál es la senda que une la historia de la fiesta, de las discotecas y la música electrónica en estos 40 años? Bueno, la senda, como todas las buenas historias clásicas, incluso te diría en 3 actos, aristotélicas, griegas, empieza de manera maravillosa, utópica, y es lo que sucede a principios de los 80. Es decir, dejamos una dictadura. España es un país con una industria poderosísima del turismo. Hay muchísimas discotecas. A principios de los 80 lo que pasa en España es que la industria del turismo es muy poderosa. Y tenemos muchas localidades, muchas ciudades que atraen mucho turismo y se necesitan muchas discotecas y lugares donde se pueda celebrar el ocio, donde se pueda disfrutar. Yo decía que en Benidorm, por ejemplo, hay más discotecas a principios de los 80 que en países enteros de Europa.
tenemos mucho mercado de discoteca, mucho mercado de lugares donde divertirnos. Y eso genera este arranque, este germen. Cierto, bueno, la senda es la que yo he creado, es decir, esta es mi visión de la historia. Otro autor hará otra, ¿no? Pero la senda es esta sí, que me refería, estos 3 actos, ¿no? Empieza de manera pionera, utópica, ingenua, donde salir de fiesta es lo mejor que existe, es decir, comparado con lo que había antes, una dictadura, una imposibilidad, una prohibición. Hasta la firma de la Constitución, por ejemplo, las mujeres no podían entrar solas a una sala de fiesta. Antes, en las salas de fiesta bailabas agarrado. Las mujeres tenían que bailar con el hombre o bailar con un grupito. Es decir, hasta los 80 no empieza a evolucionar y a entenderse la fiesta como la entendemos hoy en día. Este lugar de liberación y casi en nuestra época hippie, en realidad, porque nunca la llegamos a vivir a nivel masivo, ¿no? La gente se podía liberar y hacer muchas cosas, ¿no? En los 80 también el hombre comienza a bailar, que es una cosa que es muy extraña. Antes un hombre de verdad no bailaba. Pero a partir de los 80 aparece este fenómeno del breakdance también, que son unos chavalitos jóvenes bailando en la calle. De repente un hombre puede lucirse bailando y no es un problema que te genere, que te marque como género ni nada similar. El fin de semana se empieza a convertir en la excusa de semana. Las discotecas son lugares maravillosos donde los empresarios ponen mucho dinero para que tú entres allí y alucines con luces, con música revolucionaria, porque es una cosa que estaba pasando, música nueva. La tecnología ha transformado la música, ya no es el disco de los 70 y el R&B y esta visión utópica. Con la masificación, obviamente, entran elementos que lo transgreden, que lo corrupten. Y claro, como todas las buenas historias, acaba mal. Posiblemente no es una historia que termine en este libro, obviamente. La fiesta ya existía antes y seguirá existiendo, ¿no? Pero tal como la intento describir en el libro, tiene una fecha de inicio y una fecha de final, más o menos. ¿Y en el final trágico tiene algo que ver la droga, que aparece como elemento inseparable de toda esta historia? Yo intento no generar un prejuicio al respecto del consumo recreativo. Es decir, yo creo que se pueden intentar buscar motivos o intentar entender por qué pasa, porque sigue pasando hoy en día. De hecho, las cifras de consumo de MDMA hoy en día siguen siendo muy similares a hace bastantes décadas, de los 90. Es decir, no estamos tan lejos. Es decir, los jóvenes de hoy en día, lo que no sé explicar exactamente por qué ni cómo lo hacen, porque eso sería otro libro, siguen apoyándose en ciertas drogas que generan ciertos estados de ánimo que conectan mucho con el hoy. Es decir, lo que tiene el MDMA como droga, y que es muy extraño que se asociara tan rápido a la fiesta, es que te transforma y de algún modo es relativamente limpio y es una, o sea, no es una droga como el cannabis o algo así. Es decir, hay un proceso de transformación, sobre todo la primera vez o la segunda vez que lo haces, luego como todo se desinfla y desaparece, pero es algo transformador. Y yo creo que la droga no fue el problema en sí, el problema fue el crimen organizado, fue la corrupción generada, la masificación, que obviamente hace perder cualquier tipo de control. La profesionalización es positiva para muchos campos, pero lo que hizo la ultraprofesionalización de la noche fue también anular esta ingenuidad, esta utopía inicial, ¿no? Entonces, como todo se pervierte, ¿no? Como fenómeno, vaya. Pues de todo eso vamos a hablar en este recorrido por la fiesta de Asier Ávila. Dos amigos, los dueños de Max Music, un imperio discográfico sin precedentes. Vergonya pasta, ni t'explico. He hecho bailar a 4 generaciones. Hoy es un gran día para ti. La historia más salvaje de la escena musical de este país. Un inesperado relato de crónica negra. Que acabó con el apuñalamiento del joven. Campoy, vamos a matar a tu mujer y tus hijos. ¿Alguno de vosotros aún cree que en la música de baile todo es diversión? Megamix es un documental dirigido por Rafa de lo Arco y escrito por Asier, que narra la insólita historia entre los socios Ricardo Campoy y Miguel Degá, de creadores de los Max Mix, que vendieron por millones en un viaje desde la ruta del bacalao a éxitos como Duro de pelar, de Rebeca, pasando por Operación Triunfo. ¿El libro, Asier, es un complemento a ese documental? En realidad son más bien hermanos, porque nacieron a la misma vez. Lo que sí es cierto es que la historia de Max Music, de Campoy, Degá y el resto, también aparece en el libro. Intento llevármelo por otros lugares que no aparecen en la serie, pero comparten la misma esencia, esta idea tragicómica muy española al mismo tiempo, de
del lado oscuro y lado brillante al mismo momento, compartiendo el mismo espacio. Es decir, de hecho, la frontera entre la fiesta alegre y divertida y desfasada y la fiesta más oscura y tenebrosa no es tan lejana, y lo que hace la historia de Max Music y los Max Mix, Máquina Totales y todo este fenómeno en los 90 hasta llegar a Operación Triunfo es demostrar este axioma, ¿no? La historia de Campoy y de Degas, bueno, no solo vendieron millones de discos de Max Mix, sino que Campoy acabó siendo el responsable de Operación Triunfo. ¿Refleja esto la voracidad de la industria discográfica? Sí, yo creo que lo hacen, y sobre todo de aquella industria discográfica, en la que poco importaba qué tenías que hacer para conseguir lo que querías realmente, que era vender discos. Si tenías que pagar o regalar una casa a tal directivo de tal radio, lo hacías. Si tenías que conseguir que alguien pusiera tu disco delante de otros en una tienda o en una gran sucursal de venta de discos, lo hacías. Lo hacías con dinero, lo hacías con presión o lo hacías de otras maneras. No todo el mundo es así, obviamente, pero la gente que estaba arriba tiene un lado oscuro, y eso Max Mix y Max Music en concreto, la discográfica, lo demuestran, ¿no? Su historia. El Megamix fue una pieza clave en la cultura musical de la España de los 80 y 90, y para el recuerdo quedaron unas campañas publicitarias delirantes. Cadena 40 presenta Ladies and gentlemen, the president. Well, ciudadanos del mundo, ha llegado el momento que todos esperábamos. Máquina Total 7. Aparentemente hay un hombre a punto de saltar desde el 9º piso. No te tires, torpedo, que tengo el Máquina Total. Máquina Total. Trae para aquí, cobarde, por la gloria de mi madre. ¡Gol! ¿Pero qué está haciendo usted aquí? Mire usted, señor Nazaret, estoy escuchando el Bombazo Mix. Bombazo Mix. Todos los bombazos del momento en un solo disco. Scatman, Cherry Coke, Hem, Liquid, JX y muchos más en el Bombazo Mix. Así, ¿qué crees que hizo tan especial este fenómeno para que conectara tan profundamente con los jóvenes de la época? Es curioso porque, por lo que sé, no es un fenómeno que se repitiera en otros países del mundo. Es decir, es un fenómeno muy español. Sí, es verdad que el Megamix como elemento, como producto musical, viene de fuera, en Estados Unidos ya se hacía antes, pero este éxito masivo de millones de discos vendidos no sucede en ninguna parte. Por lo tanto, yo creo que tiene algo de reflejo de nuestra sociedad, de cómo éramos, de cómo es España, o cómo era España entonces, ¿no? Y yo creo que explica muchas cosas, ¿no? Porque los Megamix de la última época, los que vendían muchos discos, los que hemos puesto, los cortes, los Bombazo Mix o el Currupipi Mix, que estaba basado en un conocido torero de la época, ¿no? Un mítico disco, claro. Explica la masificación del fenómeno también en ese momento. Es decir, para entonces todo el mundo salía de fiesta en todas partes, la música de baile estaba en todos los lugares, estaba vivo por completo, ¿no? Yo creo que explica realmente muchas cosas de cómo era España entonces. Claro, y hablando de fenómeno, el mundo de las raves, de las discotecas, es un fenómeno global, pero ¿el bacala era una especie autóctona? Sí, correcto. El bacalao es una etiqueta puramente española. Sí, es verdad que tiene muchas semblanzas con otras cosas que estaban pasando en Europa. Por ejemplo, en Holanda tenían su bacala holandés y que era la misma, compartían simiente, es decir, la evolución musical era cada vez más rápida, más agresiva, la masificación del fenómeno cada vez era más bruto y tenía el mismo prejuicio. Jóvenes que no tienen nada en el cerebro, que lo único que hacen es salir, consumir drogas, ir a tope y todo esto, que tiene mucho de prejuicio en realidad, porque seguramente mucha gente lo hacía, pero también muchísima gente que escuchaba bacalao o que parecía bacala desde fuera no lo hacía. Es decir, es una etiqueta muy española, pero a la vez yo creo que es muy compartida por otros elementos. Sí es verdad que yo creo que en España se extendió más, por eso que creo que el fenómeno de la fiesta en España siempre ha sido mucho más masivo que en otros países. Y sociológicamente, ¿cuál dirías que es el perfil de gente que entra en el mundo del bacalao? El bacalao como tal, esa etiqueta se empieza a generar, porque antes no existía, a partir del éxito de Chimo Bayo y el Así me gusta a mí, ¿no? Que es 1991. Lo que define al bacala es una persona que... Bueno, esta etiqueta va evolucionando. Al principio el bacala es una persona que sale en estas discotecas de Valencia, que está en un lugar concreto y que tienen unos horarios concretos, básicamente que no cierran o que se enlazan unas con otras, ¿no? Pero luego esta etiqueta comienza a derivar en otras. De hecho, hay un punto muy interesante en la historia en el que este concepto del bacala se une con el skinhead, que es un problema que tenemos en los 90 también en España, ¿no? Y los bacalas y los skinheads comienzan a confundirse, de tal manera que la policía se inventa un término que es el nacional bacaladero.
para definir a estos skinheads, que ya no parecen skinheads porque van vestidos de otro modo, es decir, igual ya no llevan las bomber, llevan otras, o ya no llevan el pelo a cero completamente, es decir, de algún modo, y ese es un fenómeno muy interesante, el bacala inicial, que podría ser más ingenuo o más fiestero y punto, y ya está, comienza a convertirse en otra etiqueta que ya tiene todos los prejuicios del mundo, algunos con mucha razón, de ser violento, agresivo, y la etiqueta se va convirtiendo en esto, en un prejuicio, y señala a una serie de personas que viven habitualmente en barrios o ciudades de extrarradio, que van a unas discotecas que están situadas en polígono, y así va evolucionando esta etiqueta que luego ya se confunde con el choni, con el poligonero, con el poquero de los 2000s. Es un tema bastante interesante, sí, hay una evolución cómo evoluciona. Fascinante ahí. Has dicho Nacional Bacaladero y yo he viajado 30 años a los años 90. Y hablando de turbiedades, de la parte más sucia, en el libro también abordas las relaciones de dirigentes políticos con las discotecas, los permisos, las mordidas y todavía algo más escabroso, los atentados de ETA contra discotecas y empresarios de la noche. Los Lendakaris muertos que son capaces de hacer humor de cualquier cosa, con este mítico ETA deja alguna discoteca hablando de aquello, que no era fiesta en la fiesta. Siendo una historia de la España de finales del siglo XX, es imposible disociar el auge del movimiento de la connivencia de las autoridades y la clase política, que incluso hicieron la vista gorda en tragedias tan recientes como la del Madrid Arena. Asier, ¿tú crees que la permisividad o el apoyo institucional al final contribuyeron al crecimiento de la escena nocturna y a fenómenos como la Ruta del Bacalao? Yo creo que no sería la palabra que utilizaría, permisividad. Yo creo que al principio nadie se enteraba de lo que estaba pasando y había otros problemas o incluso estaba bien visto, porque en 1990 se legalizan por las autoridades, por los políticos españoles, se legalizan las discotecas light, que es un concepto muy interesante, es decir, creas el caldo de cultivo para que después más discoteca light es aquella a la que van los jóvenes de 14, 15, 16 años, los que no pueden entrar y beber alcohol en una discoteca normal. Entonces creas un caldo de cultivo para que esta gente luego vaya a las discotecas de mayores. Es decir, y esto sucede a principios de los 90. No está mal visto ir de discotecas, es una cosa avanzada, moderna, que hace de España un país moderno como queríamos ser entonces. Pero esta permisividad yo creo que es básicamente ignorancia inicialmente. Luego, cuando el fenómeno se les va de las manos, porque cuando se dan cuenta de que existe una droga novedosa, revolucionaria, que ha llegado a España hace ya igual una década, que esa droga, que las pastillas o que la droga recreativa, el consumo recreativo de drogas, ya es como ya está muy normalizado para entonces. Yo creo que el fenómeno les coge con un traspiés, les coge a desmano y tienen que tomar decisiones. Y las primeras decisiones que obviamente, son prohibir. Y esto es lo que pasa con la Ruta del Bacalao en 1993 y 1994, cuando directamente la ruta llega al Congreso y la fiesta se debate en el Congreso, que ya es extremo, pero narrativamente muy interesante, ¿no? Pero a la vez estaba ocurriendo en los parlamentos, por ejemplo, de Cataluña. También en 1994 fue cuando se prohibieron las discotecas matinales. Se aseguraba que entre las 6 de la mañana y las 5 de la mañana y las 5 de la tarde no se podían abrir discotecas. Todo esto estaba pasando al mismo tiempo. Básicamente lo que se hizo fue prohibir. En Madrid, por ejemplo, hasta casi a finales de los 90 aún podía salir hasta bien entrada la mañana por el centro de Madrid sin ningún problema, pero para entonces también se empezaron a prohibir y todo este fenómeno de fiesta y de discoteca tan moderno que había en la capital entonces comenzó a fallecer, todo motivado por el control. De algún modo también tiene que haber regulación, me imagino, pero sí es verdad que la fiesta ha estado muy manipulada por el control político y lo mismo ha pasado en Ibiza, ¿no? Y al mismo tiempo se inició una campaña de prensa alarmista más no poder en los medios. Seguimos en Código 1, en directo, haciendo con ustedes un recorrido por los peores rincones de la España cruda y dura. Es muy posible que usted, que nos está viendo, doña Julia o don Luis o como se llame, tenga una hija que se llame Maripili, por ejemplo, y que este fin de semana pasado estuvo estudiando
durante el curso, bueno, tomando el sol en casa de una amiga o de excursión con unos amigos. Y volvió el domingo por la noche o el lunes por la mañana muy desmejorada porque le sentó mal algo de la comida, por ejemplo. Bueno, pues fíjese atentamente en el reportaje, a lo mejor sale su Maripili o su Manolito. Y es que antes de los ocupas, la prensa que madruga se obsesionó con los bacalas. La Mítico era este terrible reportaje que hicieron en Código 1 con Reverte al frente, que demonizó por completo la escena. Pero ¿tenían razón en algo? ¿Hubo un aumento en el consumo de drogas, en los accidentes de tráfico, en el número de detenciones? No, eso fue una mentira totalmente. Se demostró y el director de la Guardia Civil fue al Congreso en estos debates que se hacían entonces a finales de año. Se demostró que no era para tanto y él tuvo que decirlo. De hecho, fue literal. Que quizá hemos hinchado lo que estaba pasando allí, pero ahora ya llevamos meses haciendo redadas, parando el tráfico, impidiendo que la gente vaya a estas discotecas porque solo había una carretera en Valencia y demás. Pero a partir de ahí ya era imposible no criminalizar. Y luego, claro, lo que sucedió es que con la masificación y con la entrada de grupos criminales y el mismo desfase del fenómeno, criminalizar ya no quedaba otro remedio, porque realmente la noche se convirtió un poco en un true crime. Y hablando de esa imagen distorsionada. En las Navidades de 1984 irrumpe en escena Spook Factory, discoteca de siniestro nombre que cambiará por completo la escena de baile estatal. Aquella oscura sala tiene en su cabina a un DJ que convertirá el oficio de pinchar en un arte y la mezcla de vinilos en una ciencia. Se llama Frank Liners y la gente viene de todas partes para verlo, incluidos otros DJs que quieren presenciar lo que es capaz de hacer con 2 discos, o más. Ya solo es cuestión de tiempo que todo estalle por los aires. Barraca y Chocolate tendrán que cerrar unas semanas para cumplir una sanción administrativa. Y Spook, como ya la conoce todo el mundo, aprovecha su momento. Este texto pertenece al libro Bacalao, de Luis Costa, editado por Contra, que relata de forma oral el auge de la ruta del bacalao. Entre el libro de Costa y el tuyo se aclaran varios mitos y malentendidos sobre la ruta, y afortunadamente ya algunas series e investigaciones han aclarado lo que ocurrió allí, que realmente fue un muy interesante movimiento musical, que se inició en la música gótica y el post-punk y evolucionó hacia el acid house y el techno house. ¿Fue una revolución lo que ocurrió en aquellos años, musicalmente hablando? Yo creo que sin duda, sobre todo los años en los que los viejos del lugar entienden como el inicio del fenómeno, que son mediados de los 80, finales de los 80. Yo creo que está clarísimo que aquello estaba transformando la ciudad y posiblemente España, y ellos estaban cogiendo cosas que estaban pasando fuera y las traían a esta ciudad mediterránea, Valencia. Yo creo, sin duda, lo fue, pero creo que tampoco es artísticamente o sociológicamente, no creo que sea un fenómeno comparable con otros, donde hay una necesidad creativa por una parte de la población que se unen. Ellos, lo que ocurría es que compartían el deseo de salir de fiesta, el deseo de no ir a dormir, el deseo de bailar y escuchar la música que les gustaba, y eso es maravilloso. Pero no sé hasta qué punto podría ser un movimiento que podría asemejarse a otros creativos que conocemos de la historia, ¿no? El relato temporal en Fiesta lo divides en las 4 fases del mandangueo, ¿no? El colocón, el viaje, el bajón y la resaca. ¿A qué se debió ese bajonazo? ¿Tuvieron que ver las fuerzas externas de las que estábamos hablando o es que no hay colocón que 100 años dure? Yo creo que ambas ideas son bastante claras, sobre todo para quien lo ha experimentado. Es decir, todo lo que sube baja, es decir, no vamos a utilizar símiles, pero una cosa que define la fiesta, y eso lo sabemos todos, es que si estás a gusto no quieres irte a casa. Y esto quedaba muy claro con estas discotecas matinales que, por ejemplo, en Madrid había hasta finales de los 90 y que te permitían ir de un sitio a otro tranquilamente y podías acabar en Radical Alcalá el domingo por la tarde tan campante. Pero si ya te anulan esta posibilidad, si te anulan seguir de fiesta, la fiesta se va reduciendo y muchas veces se extendía por delante. Cuando esto sucedió, lo que pasó es que las discotecas abrían antes por la tarde, entonces las sesiones se comprimían y se aceleraban, ¿no? Y esto se mezclaba con la masificación también, tanto de público como de agresividad del sonido.
también las drogas jugaban un papel aquí, porque hay un punto en el que el MDMA comienza a pervertirse también, porque no se puede cubrir toda la demanda necesaria. Es decir, hay muchos elementos, ¿no?, que definen. Yo creo que uno que es bastante claro es que a partir de los 2000 las discotecas comienzan a cerrar por muchos motivos, pero todas estas grandes discotecas que aparecen al principio del libro, no todas, pero un 90 o un 80% comienzan a cerrar porque no les queda otra, porque no pueden seguir viviendo como han vivido hasta entonces. Y esto está motivado por todos esos elementos que acabamos de hablar. También posiblemente la crisis del 2008 marque a muchos. De hecho, hubo muchas manifestaciones y demás de empresarios de la noche quejándose, pero para entonces ya era un fenómeno que estaba muerto o casi muerto, ¿no? Yo creo que hay varias explicaciones, pero estas podrían ser las definitorias. ¿Y la mafia, de la que también hablas en el libro, tiene alguna razón de ser en la ruptura del movimiento? Posiblemente, claro. Claro, hubo un punto a finales de los 90 que también se vincula mucho con este, por ejemplo, final utópico de estas discotecas del centro de Madrid, en la que podrías salir caminando de una a otra y volver el domingo a tu casa tan feliz. Sucede a la vez que hay esta lucha entre estos clanes que trabajaban las puertas y las discotecas un poco para servirse de esta influencia para la venta de drogas dentro, ¿no? Y en concreto sucedió entre los Miami, de los cuales han hecho una serie, y los iraníes, que eran un clan que estaban antes y que también ocupaban espacios en estas discotecas. Hubo muertes, literalmente, entre unos y otros, varias muertes, varios asesinatos, que eran puros enfrentamientos entre bandas, sucedían en las puertas de las discotecas. Y claro, eso era impensable. A nivel mediático, obviamente, tuvo una repercusión brutal y por consiguiente, a nivel político. Es una cosa que ya marcó también el final de un fenómeno. Y no fue el único problema el hecho de que bandas criminales peleasen unas contra otras, sino que lo que comenzó a haber lo que comenzó a haber es demasiadas muertes en discotecas. No solo de estas peleas entre bandas o problemas entre estos bacalas skinheads, nación bacaladeros de los que hablamos, que pegaban o agredían a gente directamente y los mataban en las puertas de las discotecas. Hubo muchos casos de estos a finales de los 90. Y al final, Asier, ¿qué queda de todo esto hoy? ¿Podrían ser los macrofestivales herederos de todo ese hedonismo colectivo? Yo entiendo que sí, porque muchos empresarios que estaban marcando el ritmo en la última época del fenómeno, por ejemplo, el dueño de Macumba, una discoteca que puede albergar esta idea de discoteca matinal el domingo y que era un éxito, que se llenaba de gente y que todo el mundo me ha descrito como un lugar maravilloso, ¿no? En realidad, él pasó a ser empresario de festivales. Es decir, lo que empezó a pasar es que las discotecas no daban dinero, el fin de semana no daba el suficiente dinero, las discotecas comienzan a cerrar, muchísimas. Entonces lo que hace el empresario es reconvertir el fin de semana en una fiesta mensual mucho más grande, donde puede entrar muchísimo más gente, donde se puede seguir facturando mucho dinero, pero solo una vez. Y esto sucede, realmente es un fenómeno que se puede rastrear. Hay un punto en que las discotecas desaparecen y entran los grandes festivales, ¿no? Pues de festival y de fiesta nos vamos a ir después de este maravilloso prólogo, esta introducción, para entrar en la discoteca que nos ha hecho Asier Ávila, autor de Fiesta, el libro publicado por Libros del Cao. Asier, ha sido un placer. Te dejamos seguir con tu fiesta. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, muy fuerte. Si en Fiesta se nos habla de euforia y depresión, ansiedad, amor y drogas, qué mejor banda sonora que la de VVV Tripping You. La banda neobacala, ya sé que nos gusta el término, que en Vaciador, editado por Helsinki en 2023, su último disco rinde homenaje a Vaciador 34, espacio autogestionado que desapareció en el año 2020, cuando una empresa compró el edificio, expulsó a los habitantes y montó, imagino, pisos turísticos. En Vaciador ensayaban Tripping You y, tal y como decía el comunicado de la publicación del disco, todas las personas que compartimos momentos allí quedamos marcadas para siempre, y cuando la voracidad inmobiliaria demolió Vaciador, nos arrancó una parte de lo que éramos.
Banda sonora de una generación. Aquí están Tripping You, Elinor, Adrián, Salvador. ¿Cómo estáis? Crudos días. Hola, muy bien. Hora de after esta, más que... Sí. Sí. Estáis acostumbrados, ¿no? Ibas a decir. Nah, ya estamos mayores. ¿Qué edad tenéis? Más o menos. Yo la de Cristo. La de Cristo 33. Sí. Yo 28. Yo 32. Mira, bueno, estáis ahí. Estáis justo en la edad del rock and roll puro. Oye, por cierto, ¿se dice VVV Tripping You o Triple V Tripping You? ¿Cómo lo decís vosotros? Yo digo las Vs porque me es más fácil. Las Vs, ¿no? Cada uno como quiera. Eso... ¿El nombre de dónde viene? No lo sé. O sea, es que, a ver, había un grupo que se llama VVV y yo quería llamarlo así porque era fácil. Y dije, si le meto algo detrás, pues no hay problemas para buscarnos. Pero no, luego lo subo también, o sea que no vale para nada. Es que si los corchetes, no sé qué, en inglés... No, sí, fatal todo. Sí. Vaciador 34, lo presentaba Javier, es un ejemplo más de la codicia urbanística que nos asfixia. Hay trasfondo... Bueno, es que esta pregunta es casi retórica. ¿Hay mucho trasfondo político en mucho de lo que decís en las letras? Sí, supongo que... a ver, la política está en todo, como dice el tópico, pero... Sí que tenemos, creo que mucha cosa política y va mucho más allá de lo que la gente suele ver por encima, yo creo. ¿Tú crees que no se fijan en las letras? Porque me parecen bastante significativas, bastante cañeras. Sí, pero la gente suele quedarse como con lo de las drogas, la fiesta y el amor, y en verdad hay muchas más cosas detrás, ¿sabes? Hay mucha oscuridad también, diría. Un poco también de luz, yo creo. Depende de cada uno, pues en cada época que lo escuche, que lo vea y lo sienten de cosas. Que ya viene de Tenerife, entonces. Claro. Cada uno ve la luz donde... hoy, ¿no? Está en la playa y... Sí, hay algunos que se les ve que vienen de brutas más oscuras, ¿no? Hay un cierto nihilismo, también un poco como de generación precaria, sin horizonte, un poco de cierto desencanto con la realidad, malestar. Yo creo que es más combativo que nihilista, pero bueno, que diga Adri. Que es el que sí, creo que había más nihilismo al principio. Creo que se ha convertido en otra cosa, poco a poco, y se ha ido transformando, igual que se ha ido transformando mi vida. Supongo que al principio, cuando Tripping You empezó y éramos crisis por 2008, sin trabajo y con una vida absolutamente precaria, pues supongo que había más nihilismo ahí. Ahora hay un poco más de luz, como dice Elinor, yo creo. Es una línea que estamos viendo últimamente, ¿no? El otro día estaban aquí los Vinaga y decían lo mismo. Habían empezado en un desencanto generacional muy fuerte y habían decidido pasar a la acción, empezar a quejarse. ¿De qué os quejáis vosotros? De trabajar. Era lo mismo, básicamente. Bienvenidos al club. Pero en realidad también de no trabajar, o de no poder trabajar. Si pudiese no trabajar y dedicarme a cosas que me gustan sin tener que trabajar para nadie, no me quejaría, te lo prometo. Ya, eso también es verdad. Pero bueno, a veces también, para mucha gente, tener un trabajo sería una primera tabla de salvación. Sí, desde luego. Yo quiero que me expliquéis, sé que lo hemos pasado un poquito por alto y lo habréis explicado en 1.000.000 de entrevistas, pero aquí no habéis estado todavía, explicando lo de Neobacala. ¿Os sigue persiguiendo esa, me imagino, una broma que hicisteis al principio y lo lleváis como mochila desde entonces? Sí, lo hicimos en su momento para que no nos llamasen post-punk, porque era como, pues es que no hacemos post-punk. Todos post-punk. Claro, y luego al final, pues casi mejor que nos llamasen post-punk, porque no significa nada realmente, pero bueno. ¿Cómo definiríais lo que hacéis vosotros? Ha tenido muchas etiquetas por nuestra parte. O sea, después de lo de Neobacala llegó lo de ciberpost-punk, pero eso lo dijimos en 7-8 entrevistas y a ninguno de la prensa le moló, entonces no lo pusieron. El término no caló. O sea, lo de Neobacala como que les moló más y siguieron dando ahí con... Y ahora es electrónica radical mostoleña. Sí. Oye, me gusta mucho. Guapo, y además que le pongáis la etiqueta local. Oye, ¿alguna vez habéis compuesto algo en tonalidades mayores, optimistas, luminosas, como decía Elinor? En el último disco creo que hay un par de canciones en tonalidad mayor, por lo menos la de Belver creo recordar, y hay alguna cosa, pero claro, la mayoría no. Sí, no es el caso, por ejemplo, de Mediocres y Agresivos. Agresivos,
En la cabina de DJ, Kelu, Marta y Celtia lo están dando todo. Mucho más que aquí en la pista de baile. ¿Qué nos está pasando? Estamos como muertos. Es que verás. Yo es que no tengo casco. Y yo tengo... Es verdad. Es una respuesta radicalmente sincera, la verdad. Yo es que tengo piedras en la vesícula y justo ahora antes de venir me ha dado un cólico, entonces... ¿En serio? No estoy en mi mejor momento. Ay, pues te agradecemos mucho que estés aquí aguantando. He venido porque tenéis agua. Qué lástima. Bebe. Si te encuentras mala, no es una señal, ¿vale? Sí, si me desmayo, lo entenderéis. Pensaremos que es por lo que te has tomado. Mis amigos no quieren a nadie, quieren hacerse ricos, quieren sentiros muertos, vagos y maleantes, junkies y mala gente. Tengo una amiga que se intenta matar, uno que no sale del bar, uno que se hace pichu para currar con la cabeza hecha mierda por el lorazepam, con la mierda en las venas porque hay que aguantar. Adrián, ¿así ves a vuestra generación? Algunos son ejemplos prácticos y literales de colegas. Sí, por suerte no todo el mundo está así, pero hay mucha gente que está así y es así. ¿Y por qué creéis que están así, con la cabeza hecha mierda? Que conteste la psicóloga. Venga, psicóloga. Hay muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que somos una generación, bueno, lo que se dice siempre, somos una generación que se nos vendió pues algo maravilloso, ¿no? Si estudias, trabajas, no sé cuánto, y nos encontramos con una realidad muy mala. Encima también está el auge de los psicofármacos que se recetan como caramelos cuando tienes el mínimo problema. Que por suerte creo que está habiendo un poco más de conciencia, pero bueno, imagínate, pues desde que empezamos a nuestra adultez hace más de 10 años, empezó un poco toda esta movida y claro, pues ya ahí empiezas a enganchar a gente que pues, quería engancharse a algo y al final pues acabas en esta situación. ¿Tú ejerces? Sí. ¿Y te viene mucha gente de tu edad con muchos problemas? Sí. ¿Y qué te cuentan? Pues esto que te he contado, básicamente, ¿no? Mucha gente, sobre todo si está desde los 18 a los 30 y pocos, pues muy desilusionados, con muchísima ansiedad, con muchísima presión, incluso a lo mejor pues, de las familias, del entorno, o sea, con mucha comparación también. Hay una cosa, ¿no? Es que ya la gente de mi edad, pues todo el mundo, estos típicos pensamientos muy extremos. Todo el mundo está mejor, yo... ¿Las redes influyen en eso? Sí, desde luego. Sí, ¿no? Porque todo el mundo muestra una vida de colores maravillosa. Sí. Que no responde a la realidad. Correcto. Sí, yo comparo todo lo mío que conozco malísimo y también lo bueno con cosas solamente buenas, ¿no? Escribís canciones, naturalmente, para vuestra generación, que es lo que tenéis que hacer, pero gente como, bueno, de nuestra generación, algunos mayores, otros mucho mayores, que crecieron Pero si tú solo te saco 2 años. Mucho mayor. Pues mucho mayor. Bueno, nosotros que crecimos con el post-punk o con la electrónica también nos vemos reflejados en muchas de vuestras letras. Al final, lo que es intergeneracional es la miseria. Sí. Sí. Correcto. Sí. Sí, igual a nosotros se nos ha permitido, bueno, no se nos ha permitido, bueno, nos hemos como hecho un consenso de que nos permitimos expresarla, yo creo. Quizás es la diferencia entre generaciones a lo mejor anteriores y... Bueno, habláis, vosotros lo decíais antes, habláis mucho de amor, pero no el romántico, sino de un amor marcado por ese desencanto. Ama por siempre, odia frontal. Para que el amor sea de verdad es necesario saber odiar. ¿Esto cómo se traduce? ¿Estáis faltos de cariño o había mucho? Yo creo que al revés. Sí, ¿no? Sí. O sea, salía por los poros. Sí, yo quiero mucho a mi novia porque los dos odiamos lo mismo y nos podremos defender. Claro, joder. O sea, sabremos de quién defendernos y eso es muy importante. ¿Y de quién? Uy, de los malos. ¿Y cuáles son los malos para ti, Adrián? Hay muchos y cada vez más. Sí, hay alguno por ahí. Venga, vamos a nombrar así lo primero que va viniendo a la cabeza. Los caseros. Los caseros, bien. Si tú vas por la calle y de repente ves a una persona y salta la barra de vida, ese es un malo. ¿Ves? Respuesta hay que estar atento. Ever. ¿Y para ti, Adrián? Es que no puedo mejorar lo de Salvi. Ya, la verdad que sí. Yo lo dejo ahí. Vaciador tuvo, en 34 Vaciador tuvo mucho peso el transfeminismo radical y los cuidados eran un tema crucial. Ahí hay amor, ¿no? Mucho amor. Yo creo que es el sitio donde más amor he podido vivir y
Y precisamente porque sabíamos también dónde dejar fuera lo que no debe entrar dentro de la comunidad del amor y dentro de este tipo de sitios. ¿Qué vacío ha dejado su desaparición? A mí personalmente me ha dejado un vacío terrible porque es un espacio donde viví de las mejores cosas de mi vida, pero sí que siguen permaneciendo personas que conocí allí y al final sigue siendo más lo que me ha aportado actualmente que la nostalgia, que también la tengo por otra parte. ¿Se ha trasladado esa comunidad hacia otros lugares? Sí, se han trasladado. Sí que es verdad que por mi parte no me he involucrado en otras, porque al final pues no, la vida como que va yendo hacia otros lugares, pero sí que me consta que sí que ha habido, igual no a lo mejor tan importante o tan grande o con las mismas personas que Vaciador, pero sí que ha habido traslado. Claro, hoy hablábamos de la Ruta del Bacalao, que tiene esos lugares míticos de los que tanto se ha hablado, el Spook, la Barraca, Chocolate. ¿Cómo era Vaciador? Hombre, muy tranquilo, sí. Yo creo, ¿no? No lo compararía con la... Claro, es que Vaciador tenía sus fiestas, pero sobre todo tenía sus puntos de encuentro mucho más tranquilos, sí. Sus zonas, o sea, tenía cenador para el barrio, se tatuaba la gente allí, era una zona... No era solo fiesta, eran muchísimas más cosas. De hecho, la fiesta creo que era una cosa secundaria, importante también, pero secundaria. Habéis dicho alguna vez en entrevistas que os sentíais desencantados con la industria de la música. Otros que sintieron este conflicto fueron esta mítica banda que a todos nos encanta de los 80 y los 90, KLF, a los que dedicáis este tema. ¿Este desencanto se os ha pasado un poco con el éxito primero de Turbo Violencia y ahora de Vaciador? Al revés, ¿no? Al revés, cada vez más. Claro. Sí, va más porque conoces a más gente y entonces te desencantas con más gente. O sea, no conoces... Con los malos. Sí, ves, cuando hablábamos de los malos, pues también hay de estos pues, en la industria. Y es más, me desencanta más casi la poca unión que se ve entre músicos y esa aspiración al estrellato y el no entender esto como un trabajo y no poder generar uniones, más allá de que existe un sindicato al que todo el mundo animo a sumarse. Pero me desencanta más esa falta de unión y esa falta de lucha que los malos que van a existir en todas las industrias. Yo lo siento, pero en cualquier trabajo los malos están ahí. KLF quemaron 1 millón de libras en billetes como crítica al capitalismo. Si juntaseis todo lo que habéis ganado con la música, ¿cuánto tiempo estaríais quemando billetes? ¿Billetes de cuánto? ¿De cuántas deudas estamos hablando? Una pregunta... Si son de 500, en menos de un minuto hemos acabado. En cualquier caso acabaría rápido, ¿no? Sí. ¿No da para vivir todavía Tripping You? Para sobrevivir. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Sí. ¿Y dedicaros casi a la música? Sí. O sea, yo lo he mantenido junto con otros trabajos de edición de vídeo principalmente, pero es verdad que desde hace un tiempo solo me dedico a Tripping You. También te digo, veo muy cercano el tener que volver a dedicarme a otra cosa. O sea, es estar Está siempre en el límite, en el alero. ¿Y cómo funciona Tripping You por dentro? ¿Cómo componéis? ¿Cómo es la gestión del tiempo, de los cuidados? Bueno, Adri compone sobre todo demos y nos manda 500 de hecho todo esto. Sí. Y ya luego normalmente o nos juntamos o hacemos luego cada uno arreglos por nuestra cuenta y luego ya nos juntamos y pues empezamos a hacer. Luego sí que es verdad que solemos juntarnos con productores externos, nos gusta, colegas sobre todo que conocemos también de la música, y pues vamos dándole más forma todavía a lo que era al principio una demo y así. Y luego tenemos la suerte de que aparte somos colegas, amigos, y nos vemos todos los fines de semana, independientemente de que hagamos algo de la banda, ¿no? O sea que... Pues eso se nota, ¿eh? Todo ese cuidado que tenéis también entre vosotros se nota también en la música, que en mi opinión es de lo mejor que se está haciendo en los últimos tiempos en el género tan amplio que abarcáis. Y que podéis seguir viendo en adelante porque la gira Vaciador estará el 5 de octubre en Bullas, el 11 en Santander, el 12 en Gijón y el 19 en Tarragona. Morir matando, esa es su última misión. ¿Cuál va a ser la última misión de
VVV, un mensaje positivo, por favor. Yo ahora voy a jugar al frontón. Bien. Bueno, bien. Y es verdad. ¿Sí? ¿Esta afición es nueva o la llevas practicando desde hace un tiempo? 3 años. Así. 3 años, bueno. Es que pues las nada. pistas de tenis de Madrid están muy caras. Están caras, están caras. Bien, también ese mensaje contra la precariedad del deporte. Eso es. Yo ahora no puedo. O sea, bueno, ánimo a todo el mundo, ya está. ¿No? Yo bastante tengo con mi vesícula biliar. Sí, mira, un mensaje positivo es que parece ser que me la van a quitar de aquí a los próximos 6 meses. Gracias, Sanidad Pública. Muy Os bien. habéis dado mucha prisa para lo que es Madrid. Un besito. Por favor, llamadme ya. Elinor, ¿tú quieres añadir algo más? No sé qué más añadir y bueno, yo me voy a trabajar y nada. Pues nada, está muy representada la juventud Sí. de este país con estos 3 mensajes. Sanidad pública, me voy al frontón porque es más barato y ya trabajar. Elinor, Adrián, Salvador, de verdad, enhorabuena por lo que hacéis. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Financia el periodismo libre e independiente.